Continuamos en Estudio Abierto. Está hoy con nosotros, en principio habría que decir que es una figura popular, puesto que con mucha frecuencia aparece en las pantallas de televisión, en los diarios. Su nombre es mencionado en infinidad de ocasiones en los noticiarios y siempre está ahí, en cierto modo vigilante, presidiendo naturalmente, porque para eso es lo que es. Es el presidente del Congreso de los Diputados, don Gregorio Peces Barba Martínez. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Don Gregorio Peces Barba Martínez es, como hemos dicho, el presidente del Congreso de los Diputados, una de las dos cámaras que componen el Poder Legislativo. El Parlamento, que es el primero de los poderes del Estado porque representa directamente a los ciudadanos, al pueblo español, titular de la soberanía. Puede parecer muy solemne esta descripción del Parlamento, pero así son las cosas. Don Gregorio Peces Barba preside el Congreso y preside también cuando se celebran las reuniones conjuntas de Congreso y Senado. El señor Peces Barba tiene 47 años, es diputado socialista por Valladolid desde 1977 y milita en el PSOE desde el 72. Abogado en ejercicio hasta su dedicación a la política, tuvo siempre una intensa preocupación por la vida pública. Fue cofundador de la revista Cuadernos para el Diálogo, defendió a uno de los procesados en el juicio de Burgos de 1970 contra varios miembros de ETA y entre sus preocupaciones destaca la defensa de los derechos humanos, materia esta que entra de lleno en su especialidad universitaria porque don Gregorio Peces Barba es además catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense. Nada más tomar posesión de su cargo actual, señor Peces Barba, usted anunció que no votaría con su partido, sino que se abstendría en todas las votaciones. ¿Por qué hizo esto? En realidad no fue cuando tomé posesión, sino que ya en el momento en que el secretario general entonces del Partido Socialista me ofreció la candidatura a la presidencia del Congreso, yo entre las observaciones que hice le indiqué que me parecía prudente que el presidente del Congreso no votase. No es que me abstenga, es que no voto, porque esa es una buena tradición para significar la neutralidad y la independencia del presidente. Eso es lo que hace el speaker de la Cámara de los Comunes, eso es lo que hace el presidente del Parlamento italiano, y yo creo que es una buena costumbre que hay que adoptar no solamente cuando se tiene mayoría absoluta, como es este el caso, sino aunque no se tuviera mayoría absoluta. Usted es el máximo representante del Congreso que a su vez representa a todos los españoles. ¿No puede chocar esta posición institucional con sus convicciones de socialista, aunque no vote, como acaba de decir? Bueno, la verdad es que aquí habría que aplicar eso que llamamos la teoría de las máscaras y de los papeles. Uno cumple un rol o un papel y debe cumplirlo hasta el final, dejando aparte sus convicciones íntimas y sus sentimientos. En ese sentido, yo creo que el presidente del Congreso debe ser una figura neutral. La prueba de que así lo han entendido también, que yo pretendía eso, todos los grupos parlamentarios, es que, como usted sabe, yo fui votado no solamente por los socialistas, sino por todo el espectro de la Cámara, salvo 7 o 8 diputados que votaron en blanco, y además yo se lo agradezco porque las votaciones unánimes no son buenas. De todos los grupos parlamentarios tuve 330 y tantos votos, lo cual significa que todos entendían que yo era una persona neutral, y así lo he intentado ser, y en ese sentido me parece que no es contradictorio al cumplir ese papel con ser de manera interna y seguir siéndolo un socialista. En estos momentos la composición del Congreso arroja una mayoría absoluta y muy holgada socialista. ¿Cree usted, señor Peces Barba, que esto favorece el funcionamiento de la institución o que puede perjudicar la esencia del parlamentarismo, que en sí es, como sabemos todos, el debate, el puro debate? ¿O da igual, o es lo mismo? Bueno, yo creo que el Parlamento es como es por la voluntad popular, es decir, sería un contrasentido afirmar que si los ciudadanos han querido que haya esta mayoría, eso es malo para el Parlamento. No es lógico, no es malo para el Parlamento. Lo que ocurre es que una legislatura con mayoría absoluta es una legislatura distinta de una legislatura sin mayoría absoluta. Es decir, el tipo de planteamiento, la estrategia de los grupos parlamentarios es distinta. Y también el presidente y los órganos de la Cámara deben reforzar, digamos, la protección y la garantía de las minorías, que son más minorías al haber mayoría absoluta, y debe también colaborar a que el control del gobierno, que tiene el apoyo de una mayoría absoluta, se realice con toda pulcritud y con toda garantía. ¿Con quién tiene usted más problemas, si es que tiene problemas o complicaciones, por llamarlo de otra manera, como presidente? ¿Con el grupo del gobierno o con los grupos de la oposición?
Yo creo que no tengo problemas ni con el gobierno ni con la oposición. Siempre, y esto me lo decía antes de tomar posesión mi antecesor, el presidente Lavilla, siempre tiene uno más problemas con su propio grupo, precisamente con la neutralidad. Pero yo ni siquiera he apreciado esto. Yo creo que los parlamentarios en ese aspecto se comportan con una lealtad grandísima al sistema, digamos al funcionamiento del sistema, que es muy importante, y por consiguiente aceptan la autoridad del presidente sin discusión. Le voy a hacer una pregunta que se hacen muchos españoles, espectadores de lo que sucede en la Cámara, simplemente a través de la televisión. ¿A qué obedece? Es una tontería, pero eso lo tengo que preguntar. ¿A qué obedece el cambio de campanilla por el martillito ese de madera? Bueno, la verdad es que la campanilla no tiene sentido en un Parlamento moderno donde hay unos medios acústicos que son acompañados o ayudados por la técnica, micrófonos, etc. Yo tengo un botón que apretando ese botón quito la palabra a todos los diputados. Hombre, eso está bien. Eso no lo he utilizado nunca. Es el que se utiliza en las preguntas orales, que como son de un tiempo muy estricto, pues a los 2 minutos y medio se deja sin voz al diputado que habla, y eso, como ya se sabe, forma parte de las reglas. Por consiguiente, la campanilla no tiene mucho sentido, porque era un instrumento que primero se oía poco y segundo era sustituible por todos estos sistemas modernos. Ahora, el mazo o el martillo, como se quiere decir, pues supone el dar el golpe para terminar o iniciar un determinado momento procesal, y eso desde el punto de los juristas somos muy de formas, y las formas son muy importantes. En el momento en que el presidente da con el martillo, el acto se ha terminado. Se dice, se levanta la sesión, ¡pum!, en ese momento se ha terminado la sesión. No tiene más que, no tiene importancia ninguna y tiene ese sentido simplemente. Hablando de conocer el Congreso, desde que usted es presidente, parece que las puertas están más abiertas que nunca para que las gentes de todo tipo y condición tengan acceso. Hoy, por ejemplo, me parece que han estado unos guardias civiles. Sí. Hoy o ayer estuvieron unos guardias civiles y es frecuente ver a niños, escolares, etcétera. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo la verdad es que creo que el Congreso de los Diputados es la auténtica casa del pueblo, es decir, la casa de todos. Porque yo no soy el propietario de aquella casa, ni lo son los diputados. Todos estamos allí por la voluntad de los ciudadanos, que han votado a unos o a otros, es igual, pero que son los que llenan el hemiciclo con los diputados. Y por consiguiente, en cuanto sea posible, es bueno que ese pueblo, que es el propietario real, puesto que nosotros somos solo representantes de la soberanía que reside en el pueblo, pues vaya a ver su casa, la conozca, y la conozca no solamente desde el punto de vista artístico, que es una casa muy bonita. Tenemos esos típicos palacios isabelinos de mitad del siglo XIX que son realmente interesantes. Tenemos una gran pinacoteca en los retratos de los presidentes, pues hay rosales, hay madrazos, hay Casado de la Lisal, en fin, hay todos los grandes pintores del siglo XIX. Pero no solamente por eso, sino también porque es el sitio central para la democracia. Yo he dicho, y me alegró muchísimo que el presidente Pertini lo dijera el otro día en la universidad, que el sistema democrático perfecto es el sistema parlamentario. Es un sistema mucho más perfecto que los sistemas presidencialistas. Y bueno, eso que los ciudadanos lo conozcan, que se les explique, que lo vean, me parece que es muy importante. Y así pues han ido efectivamente, como usted dice, de todo tipo de personas. Hay sobre todo colegios, y es a veces absolutamente emocionante ver las cartas de los niños, ver el interés de los niños. Yo cuando voy fuera por ahí siempre hay algún niño que me tira de la chaqueta y me dice, yo he estado en el Congreso de los Diputados. Y luego van también grupos pues, de sindicatos, grupos de asociaciones. Y ha ido esta mañana efectivamente la Guardia Civil. No es la primera ocasión, aunque realmente tengo que decir que había mucha más expectativa de sus colegas esta mañana con la presencia de la Guardia Civil que en otros momentos. Yo creo que eso todavía es un signo de que no estamos todavía en una situación absolutamente normal. Cuando vaya por allí la Guardia Civil o cualquier otra fuerza, cualquier otro grupo, y eso ya no suponga ningún interés para la prensa, entonces estaremos ya en un momento definitivamente tranquilo. Señor Peces Barba, el Congreso es, digamos, el templo de las leyes, por usar una expresión clásica, pero también es un lugar de control del gobierno. ¿Qué actividades predomina más ahora mismo? Pues depende de cada momento. Hay momentos en los cuales siempre al principio de las legislaturas, cuando el nuevo gobierno pues tiene más interés en presentar proyectos,
pues predomina más, digamos, su función de producción de normas. Pero yo creo que es más permanente y más estable la función de control. Hay momentos en que las leyes pues no son lo más importante, aunque todavía tenemos, fíjese que tenemos todavía pendientes la ley orgánica del Poder Judicial, la ley electoral, la ley de aguas, entre otras, aparte de las leyes penal, la ley penal militar y otra serie de leyes muy importantes, pero yo creo que en este momento y hasta el final de la legislatura va a predominar más la función de control, que se realiza pues a través de varios instrumentos y que es muy importante. Usted es, ya lo hemos dicho al principio, un fervoroso defensor de los derechos humanos, ha publicado incluso algunas monografías sobre el tema y ha protagonizado acciones concretas en este sentido. ¿Cómo está este tema en España? De verdad. Yo creo, sinceramente, lo he dicho muchas veces, que España, desde el punto de vista de la organización jurídica, es el país donde está mejor recogida la protección de los derechos humanos de todos los países. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido la suerte, en este aspecto, de hacer la última de las constituciones, hemos podido recoger las experiencias anteriores, hemos tenido muchísimo cuidado en establecer un sistema de garantías, que es un sistema, a mi juicio, muy importante. Piense usted que nosotros somos el único país donde, junto a la garantía judicial, existe un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tan amplio como lo hay en España. Al mismo tiempo, junto a eso, para defendernos, digamos, de los abusos de los derechos humanos frente a la Administración, tenemos al Defensor del Pueblo, que, por cierto, como sabe, es un órgano dependiente de las Cortes Generales, es alto comisionado de las Cortes Generales. Es decir, yo creo que el sistema es el sistema más avanzado de todos los que existen. El sistema jurídico, por consiguiente, de los derechos humanos en España es bueno. La práctica de los derechos humanos. Pues la práctica de los derechos humanos está protegida por esa organización jurídica, tiene naturalmente, como en todas las situaciones, dificultades prácticas. Ahí la sociedad no está compuesta solamente por hombres buenos, sino que está también, como decía el juez Holmes, compuesta de hombres malos, de delincuentes, y realmente en materia de derechos humanos eso se produce. Pero lo que hay que tener tranquilidad es que tenemos un sistema que permite producir una respuesta cuando se produce una violación de los derechos humanos. Dicen, señor Peces Barba, que usted en 1982 no quería ser presidente del Congreso porque quería volver a la cátedra universitaria, pero que aceptó el cargo, el puesto, porque se lo pidió don Felipe González, que necesitaba contar, decían entonces, con un buen amigo personal de Fraga, además. ¿Esto fue así o forma parte de las leyendas que cuentan? No, bueno, yo creo que no fue, yo creo que fue uno de los elementos que se tuvieron en cuenta cuando a mí me hicieron esa oferta, que en fin, que yo agradecí mucho por la confianza que suponía de mi partido. Y efectivamente, entre los temas que se manejaron figuraba el que yo, por haber estado juntos en la ponencia constitucional, que estuvimos prácticamente todos los días juntos durante 7 u 8 meses, pues hice una buena amistad con don Manuel Fraga, como la tengo con los demás portavoces de los grupos parlamentarios. Es decir, yo soy buen amigo de Fraga, como con él de vez en cuando, y soy buen amigo de Santiago Carrillo. Yo creo que eso es lo que tiene que ser. A pesar de que le interrumpa y él lo tome un poco así. No, bueno, yo creo que el otro día estuve en su cena homenaje como signo, también fue comentado, ampliamente comentado. Como signo de que estamos en muy buenas relaciones. Sí, efectivamente, yo soy buen amigo de Fraga y yo creo que él, como jefe de la oposición, ocupa un puesto importante y, por consiguiente, pues me parece que él, el presidente del Gobierno y los portavoces de los demás grupos son instrumentos absolutamente imprescindibles para el buen funcionamiento del Parlamento, y mi obligación es tener una relación fluida con todos. ¿Y la tiene? La tengo, sí. Si el Partido Socialista ganase las próximas elecciones, ¿volvería usted a aceptar el cargo? Bueno, yo creo que eso ya está, ya lo he dicho muchas veces. En principio, yo creo que no es bueno que un presidente del Congreso repita. Es decir, yo creo que un presidente del Gobierno, siempre que tenga la confianza de los ciudadanos y que sea un buen político, debe seguir siendo presidente del Gobierno. Yo creo que, por el contrario, el presidente del Congreso, y esa es una tradición en nuestro Parlamento, no repite. Lo cual no quiere decir que no pudiera repetir, pero porque yo creo que se darían las condiciones, es decir, de que se volverá a producir una victoria del Partido Socialista y, por consiguiente, se darán las condiciones para que yo pudiera ser presidente. Pero yo ya he dicho que volvería a la universidad, que me están esperando cosas que ahora puedo hacer mal porque no tengo suficiente tiempo, alguna investigación de teoría del derecho, en fin, algunos trabajos universitarios. ¿Cómo le gustaría que se le recordase en España, tras su paso por la Cámara? ¿Qué calificativo, bueno, si algún calificativo hubiera que darle, le gustaría llevarse? Bueno, yo creo que todos los recordatorios son
son malos. Es decir, yo creo que en una democracia los políticos que actúan en un momento dado al servicio del Estado, pues están cumpliendo un servicio y por consiguiente no es como en las dictaduras, que siempre hay que poner un apelativo de salvador o de lo que sea al político, al dictador de turno. En una democracia el presidente del Congreso es un servidor del país y bueno, yo me contento con que se piense que he cumplido con mi obligación. Por supuesto, reconociendo que he podido cometer errores también, como los cometemos todos los humanos. Señor Peces Barba, algunas veces la televisión nos brinda unas imágenes verdaderamente desoladoras. Está tratando temas importantes y los asientos están prácticamente vacíos. Eso al espectador, eso al ciudadano, no lo acaba de entender eso. La verdad es que yo creo que cuando se tratan temas importantes no están vacíos los asientos. Es decir, yo creo que nuestro Parlamento es uno de los parlamentos de más asistencia. Lo que pasa es que tenga usted en cuenta que nosotros empezamos a las 4 de la tarde y hacemos seguido hasta las 8 de la noche y que los jueves hacemos todo el día, hacemos sesión continua, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. Entonces, bueno, sobre todo después de que yo creo que con buen criterio, finalmente aceptado, decidí no permitir fumar en el hemiciclo, pues los diputados tienen que entrar o salir y tienen además, no están siempre en el hemiciclo porque están tratando otros temas, están discutiendo con los colegas de otros grupos parlamentarios sobre futuros proyectos de ley. Es decir, que yo creo que eso no debe dársele esa trascendencia que se le da, yo creo que es un hecho secundario. Normalmente además yo tengo la impresión de que las tomas se hacen siempre al principio de las sesiones, normalmente, y que en ese momento es cuando hay menos diputados. Pero tenga usted la seguridad, y además quiero aprovechar también esta ocasión para decirles a todos los ciudadanos españoles, a usted por supuesto, y a todos los ciudadanos españoles que deben venir al Congreso de los Diputados, que deben venir a visitarnos, que aquella casa está abierta. Si vienen a un pleno, verán que en un pleno, a lo largo de todo el pleno, no en una toma instantánea de las cámaras de televisión, a lo largo de todo el pleno, los parlamentarios están suficientemente presentes, mucho más que en otros países. Yo le puedo contar una pequeña anécdota. Cuando yo estuve en un país, que no digo cuál, para que no se enfade su embajador, estuve visitando el Senado de ese país y en el momento en que yo entré al Senado estaba el presidente y el que hablaba, exclusivamente. Desolador, verdaderamente desolador. Decepcionante. No, yo creo que no. Yo creo que eso es que el Parlamento tiene un funcionamiento tan continuo y los diputados, en este caso eran senadores, tienen tantas cosas que hacer y tantas leyes que tratar, que la presencia permanente en el hemiciclo no es fundamental en los temas que no sean esenciales. No es fundamental para el buen cumplimiento de sus funciones. Es decir, yo no le daría tanta importancia. ¿Se le ha perdonado a usted, señor Peces Barba, a pesar de que usted dice que sí, pero yo no las tengo todas conmigo, el hecho de haber prohibido fumar en el Parlamento? ¿Usted fuma? Yo fumo, sí. O sea que eso da más valor a mi gesto. La verdad es que no fumo como antes tanto. Yo antes fumaba 5 o 6 puros al día. Ahora me fumo uno después de comer. Pero claro, después de comer es el peor momento porque como ahora empezamos a las 4... ¿Tampoco le perdonan a usted algunos parlamentarios el que se empiece a las 4? El que tengan que salir casi con el último bocado rápidamente hacia el... Verá, yo creo que eso es una modernización que es útil porque es necesario ponernos un poco más en ese nivel a unos horarios europeos. Empezamos a las 4, pero terminamos a las 8. Es decir, que a las 8 los parlamentarios están libres y pueden pasear o pueden ir al cine. Si se quejan algunos de no tener esos 10 minutos para fumar el puro. Es decir... Yo también me quejo porque yo lo tengo que tirar muchas veces a mitad, el puro. Pero yo creo que sí, contestando a lo que usted me decía antes, yo creo que sí me han perdonado, porque yo creo que es una buena medida. A mí me parece que es escandaloso que en un Parlamento, que es, digamos, la imagen pública del país, se esté dando mal ejemplo de fumar cuando se dice que no es bueno para la salud y, por consiguiente, la prohibición me parece que tiene un valor didáctico para todos los sitios. Creo que también en televisión estaría bien que no se viera nadie fumar entre las cámaras. Yo creo que a alguien todavía se le ve fumar. Ceniceros tenemos porque ya se compraron y por no hacer el gasto en balde, pero aquí no fuma nadie. Bien, pues estupendo. Señor Peces Barba, para terminar, dígame, ¿cuál es su juicio sobre la transición política? ¿Ha terminado ya? Yo creo que la transición política ha terminado, sí. Yo creo que desde un punto de vista legal la transición política terminó con la Constitución, que supuso el cambio, y desde un punto de vista real
la transición ha terminado el 28 de octubre de 1982. Es decir, ha terminado cuando se ha visto que era posible la alternancia política sin traumas. En el momento, claro, es que a veces no nos damos cuenta de lo que eso supone en este país. En Europa lo valoran mucho, el que haya una monarquía parlamentaria. Con un gobierno socialista, esto es impensable en el sur de Europa y es impensable, desde luego, en la historia de España. Yo creo que ese símbolo supone el final de la transición. ¿Y ha dejado de ser frágil la democracia española? Yo creo que la democracia es el sistema más fuerte, en teoría, porque tiene el apoyo popular. Aquí, en la forma peculiar con la que se hizo la transición política, como sabe usted, que fue una transición que se hizo como evitando cualquier ruptura, evitando producir daños a ningún colectivo, naturalmente eso pues ha incidido en la fragilidad en algunos momentos de la democracia. Yo hoy creo que la democracia española es una democracia fuerte, es una democracia sólida. Y le puedo asegurar, yo viajo bastante como presidente del Congreso por Europa o por otros países, que el respeto a la democracia española y el interés por la evolución institucional española, la importancia que hoy se da a España en la política internacional es muy grande. Acabamos los temas, digamos, formales, y a mí me gustaría, antes de finalizar, hacerle un par de preguntas de tipo personal, no íntimo. Pero, por ejemplo, ¿por qué es tan duro usted de sonrisa? ¿Por qué le cuesta tanto sonreír a usted? No, lo que pasa es que soy muy tímido y entonces pues probablemente esa sea yo en distendido y normal me sonrío mucho, es decir que hombre, yo creo que incluso algunos amigos dicen hasta que soy simpático y todo, pero es eso, es que yo soy enormemente tímido y yo creo que es eso lo que me produce esa... ¿Y de qué manera le ha cambiado a usted su forma de ser, el hecho de ser presidente, el tener que ser ecuánime, digamos que incluso generoso en ocasiones? Yo creo que eso era un poco, eso estaba en mi forma de ser, es decir, yo creo que he sido muy poco sectario. Eso me lo da en mi condición de profesor universitario, es decir, el político es una persona más tajante, que tiene tomado partido. Un profesor universitario es mucho más relativista, más escéptico, valora las diversas posiciones, duda. Yo creo que yo dudo, como profesor universitario que soy, si no, no sería un buen profesor universitario, yo creo que hago los esfuerzos para serlo, y yo creo que la duda es fundamental. Eso me ha venido muy bien para ser presidente del Congreso. Y mi vida sí ha cambiado, porque realmente me traen y me llevan, vamos, de un sitio y por otro, y no soy dueño de mi vida. Como ¿Y de qué manera acepta un profesor universitario de oficio, ahora transitorio, presidente del Congreso, la popularidad que les brinda el cargo? Hombre, yo creo que eso siempre hay un planteamiento que en el fondo gusta, es decir, pues en algunos momentos pues es agradable. En otros momentos, pues no es agradable. Eso de que uno no puede ir a ningún sitio sin que los que están sentados en la mesa de al lado se den un codazo y hagan un comentario que no sé cuál será en cada caso, pues eso a veces es un poco... Y sobre todo si uno es una persona tímida, ¿verdad? Eso es... Pero en fin, tampoco puedo decir que sea desagradable porque mentiría. Lo que no saben esos que dan el codazo es que muchas veces esos comentarios se escuchan y se oyen, los oye el protagonista, y entonces el protagonista tiene que poner cara de circunstancias. Sí. ¿Qué es lo peor que han dicho de usted y qué es lo mejor o que peor le haya sentado, quiero decir? Pues yo creo que hay algunas gentes que no han entendido bien, digamos, esa política de apertura del Congreso, y dicen que yo soy una persona que me interesa mucho el boato, que me interesan las solemnidades. Creo que eso es profundamente incierto y es una cosa que me duele muchas veces cuando lo oigo, lo escucho. Y yo creo que lo que yo más he agradecido fue que en la Junta de Portavoces que se produjo en el mes de julio, a principios de julio en el Paular, el año pasado, un poco para hacer resumen del año parlamentario, y que no pudimos terminar bien porque se produjo aquel hecho tremendo del asesinato de la esposa de uno de los miembros de la mesa, el señor Trias de Bes, pero a mí lo que más satisfacción me produjo es que los portavoces de todos los grupos parlamentarios, empezando por Santiago Carrillo, con el que había tenido el incidente aquel unas semanas antes, dejaron constancia en acta de la objetividad y de la valoración positiva que hacían del trabajo del presidente. Nuestros parlamentarios, ya para finalizar, son poco violentos, ¿verdad? En ocasiones vemos a través de los noticiarios que nos
brinda la televisión, parlamentarios de otros países que incluso llegan a las manos. No digo ya el insulto personal, sino al puñetazo limpio, vamos, auténtico puñetazo. Sí, yo creo Ahí está que Japón, ya que usted no menciona, pero lo menciono yo. Los nuestro japoneses se toman la cosa... Sí, los sugieres son especialistas en karate y en esas especialidades para poder defender el orden en su momento. Nuestro Parlamento es un Parlamento tranquilo. Bueno, cuando se dice tensión, a veces los medios de comunicación lo juzgan de una manera... o tensión en el Parlamento cuando hay una sesión un poco movida, o aburrimiento en el Parlamento cuando la sesión es tranquila y normal. Yo creo que para eso que usted dice que es verdad, ha influido mucho la memoria histórica, que también influyó mucho en la Constitución y en el consenso constitucional. Es decir, no queremos nadie repetir una España en la cual los enfrentamientos violentos eran una realidad. El hecho de que, bueno, yo pueda ir tranquilamente con el señor Fraga o con el señor Herrero de Miñón o con cualquier portavoz de cualquier grupo parlamentario y el presidente del gobierno también, eso era impensable en la época de la República. ¿Se da usted cuenta lo que hemos avanzado? Y yo creo que eso es lo que hace que nuestros parlamentarios sean tranquilos, que no quieren volver a una situación en la cual los enfrentamientos acabaron en aquella horrible guerra civil que espero que nunca más vuelva a nuestro país. Salvo que usted quiere decir algo más, nuestro tiempo... No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora con la música en estudio abierto. ¿Qué música le gusta al señor presidente? Pues a mí me gusta la música clásica y la música de los años 50 y 60, que es la de mi época. Yo soy un poco camp ya. Es decir... Se quedó en los Panchos, vamos. En los Panchos, no, sí, en los Panchos, sí. Claro. Incluso en los Beatles, es lo último que yo, en fin, he visto en mi juventud. Señor presidente, muchas gracias. Acaba el programa aquí y nosotros vamos a brindar ahora, para finalizar con música, como ya es habitual en el programa, dos canciones. Una se titula La chica del bikini azul y la otra Palabra de honor con Luis Miguel.